Buenos días, hermanas, hermanos, buenos días. La verdad que qué alegría poder compartir con ustedes el café, la charla y pues, la alabanza, todo lo que tiene que ver en torno al culto, al encuentro. Recordando que pues, nos encontramos hoy con Dios, pero también con la comunidad, con la iglesia. Y pues para mí es, la verdad a mí me está ayudando mucho, me alegra mucho, tengo el corazón muy alegre y de esta manera poder compartir la reflexión también. Gracias. Entonces, pues quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 3. Como les venía diciendo, estoy trabajando el Evangelio según San Marcos para seguir respetando sus lecturas que ustedes están haciendo con base a su calendario. Y yo solamente estoy haciendo una relectura del Evangelio a través también de sanar el alma por medio de la lectura de la Escritura y de qué manera podemos sanar esta alma y a través de la reflexión, de la meditación y de esta lectura, acercarnos a la Escritura de una manera distinta. Entonces, el Evangelio dice de esta manera, del versículo 7 al 12, dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y Idumea, y de otros lados del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista una barca, a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriese. Volvemos, este pasaje realmente es bien interesante. A mí me encanta el Evangelio según San Marcos, porque para empezar Marcos fue el primer evangelio escrito. Este fue el primer evangelio, no tiene tantas referencias ni ornamentos en su lenguaje ni en su escritura. Lo que ahorita estábamos platicando no está tan florido, tan investigado. Entonces hay mucho, está como más crudo en su lenguaje, y podemos extraer precisamente un montonal de cosas. Y esto volvemos a ver de qué manera podemos leer la escritura. Así es de que nos encontramos ante un Jesús que se retira al mar con sus discípulos. Hay un desplazamiento, quiero que observen, que no es casual, sino que marca el momento en que el conflicto de las autoridades se agudiza y Jesús decide un momento estratégico, retirarse al mar. No está huyendo, sino es un espacio de retiro, de retiro controlado. Así es de que hoy le he puesto precisamente a esta reflexión la barca de la alteridad. ¿Y qué quiere decir esto? Me preguntaba ahorita la hermana Tere. Se movió un poquito ahorita las imágenes, pero quiero ponerlo de esta manera. Según un filósofo judío, dice que la alteridad, se llama Manuel Levinas, es el reconocimiento del otro, de la otra, en sus diferencias, pero en sus diferencias absolutas. Alguien que interpela y alguien que no puede poseer a esa persona. O sea, tenemos que reconocer a la otra persona cómo es, quién es, pero no podemos poseerla, o sea, no podemos tomar control de esa persona.
Eso se va a llamar alteridad y eso lo dice Levinas. Pero quiero hacer la diferencia. La siguiente es la otredad. Y ese término lo voy a tomar de Octavio Paz. Octavio Paz define la alteridad como la revelación de nuestra propia condición al vernos reflejado con otro. O sea, la otredad es vernos a través de la otra persona y de qué manera vemos nuestra propia condición. Cómo es que nosotros, es como un espejo a través de la otra del otro hermano. Y hay un término todavía más avanzado, que ese lo desarrolla muy bien Luis Villorio, un gran escritor, uno de mis favoritos. Dice Luis Villorio, al estar desarrollando, que dice que es la nosotredad, que es la superación del egoísmo para construir una comunidad, pero esta comunidad del destino, o sea, que no estamos solos, sino que pertenecemos a una comunidad, y esa comunidad yo soy parte, o sea, yo soy ustedes, ¿sí? A eso le vamos a llamar nosotredad, pero quiero que vean que la alteridad es el reconocimiento de la otra persona. Solamente si están abusando de esa persona. Entonces, para poder seguir abordando este tema y unirlo al Evangelio de Marcos, quiero que veamos lo que Marcos nos presenta es una dialéctica del poder. ¿Qué quiere decir esta dialéctica? O sea, ¿qué quiere decir esto? Karl Marx desarrolla algo que se llama la dialéctica histórica. O sea, volvemos. Cada momento de la historia no son solamente sucesos, sino son significantes. ¿Qué representa? Siempre va a haber una condición. Va a haber un lugar de poder, ¿sí? Y va a haber una que se va a llamar Jerusalén, y va a haber un lugar donde están los marginados, los rechazados. Esto es una dialéctica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Voy a pasar a la siguiente y quiero que vean, aquí está Jerusalén y todos los demás. Jerusalén estaba controlado por dos grandes poderes. Uno tenía que ver con la religión y otro con Roma, o sea, con el imperio. Eso lo tenían controlados ellos, y ellos decían en dónde se tendría que adorar, o cómo se tendría que adorar, o quién tenía la fuerza del ejército, el poder de la ley, y todo eso. Y los demás, pues eran lugares marginados. Pues, ¿qué puede salir de Galilea de bueno? ¿Qué los galileos? No, pues esos son de lo peor. ¿Qué podría salir de Judea, de Idumea? Y así entonces empieza a haber una cuestión, para mí es estratégico ahora en nuestros tiempos, la llamada geopolítica. Porque yo les decía hace 8 días, no es igual nacer en la alcaldía Álvaro Obregón o en México que nacer en Finlandia. Son situaciones completamente distintas. Pero esto nos lleva precisamente a preguntarnos, este Jesús, ¿por qué se retira al mar? ¿Por qué no sigue allí en Jerusalén, si allí andaba? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con que se retire al mar, al lago de Galilea? Este término, estuve viendo en el griego qué significaba lo que dice el 3:10, donde dice que había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas. O sea, ¿qué significa que Jesús se retira y qué significan estas plagas? Y casi todos ven a este Jesús como un gran mago, como un gran taumaturgo. Un taumaturgo es aquel como que tiene poderes y sana, ¿no? Pero vamos a ir desarrollando esto. ¿Qué quiere decir? Que tenían grandes plagas. Jesús establece una nueva lógica. O sea, quiero que pensemos qué quiere decir cada uno de estos elementos. Y esta palabra de retiro en el griego
significaba lo que hacían los romanos. Este es un término romano, muy romano, militar. Cuando se retiran era para irse al mar o al río para cambiar la estrategia. O sea, lo que dicen actualmente, ¿no? O sea, me hago para atrás, pero para impulsarme. O sea, voy a cambiar la estrategia que estoy haciendo o que estoy llevando, pero me tengo que replegar. Eso es lo que significaba en este término de Marcos el retiro. O sea, no era para ir a orar, no era como para ponerse en las manos de Dios, no, sino era cambiar la estrategia que él estaba haciendo. Entonces, con base a esto, pues vamos a empezar nuestro trabajo de lectura. Ya les platiqué cómo estaba Jerusalén, un poquito cómo estaba todo el contexto, y vamos a trabajar. La desmitificación va contra el fundamentalismo literalista. O sea, ¿esto qué quiere decir? Nuevamente, es ver la parte simbólica y no vamos a leerlo de manera literal. Es no ver los hechos, sino el significante que tiene para nuestras vidas y que en su momento también tenía para aquellos que escuchaban a este Jesús. Porque desde el cristianismo nosotros hacemos una relectura de la escritura, pero pues es un libro de fe y de aquí podemos extraer enseñanzas. Y hemos comentado aquí, el hermano Ángel hace 8 días también lo comentó, o sea, la Biblia, ¿sí?, no es que sea ahí la palabra de Dios, sino que a través de la reflexión, de la meditación encontramos la palabra de Dios. No es porque diga la letra, aquí dijo Dios, no, sino hay que ver, ¿sí?, que no esté violando ni su propio derecho de Dios ni el del ser humano. Entonces, vamos a empezar a desmitificar este texto. Y eso no quiere decir que cada relato sea falso, No, volvemos, la parte del mito es una postura narrativa para poder explicar un suceso que a veces nos vemos limitados a explicarlo. La hermana Yona al inicio decía, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es mitificar algo que con palabras nos vemos cortos y utilizamos una frase poética, ¿sí?, para decir algo maravilloso sucedió este día que fui al campo. Y ya nos llevó a toda la charla a poder hablar de ir al rancho, ¿no? Nos motivó para ir al rancho. Y ya estamos viendo de qué manera motivar a los hermanos y que nos inviten, ¿no? O sea, vean, ese suceso nos lleva a un significante, ¿sí? Eso se llama un trabajo de desmitificar. Entonces, volvemos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que habían plagas, dice, quiero que vean, por favor, el 10, el 3:10, que esto es lo que quiero poner atención, que pongamos atención en este pequeño texto. Dice, porque había sanado a muchos, o sea, este Jesús había sanado, dice así. De manera que por tocar a Jesús, cuantos tenían plagas, caían sobre este Jesús. Cuando decimos que vienen plagas, ¿a qué nos referimos? Como un tipo de enfermedad, una cuestión biofísica, ¿no? Algo contagioso, pues sí. Pero ¿qué dice realmente el texto? Que era una plaga. Entonces, esta palabra de plaga, en su original, o nos aproximamos a los originales, y quiere decir mastigas. Esta palabra mastigas en griego quiere decir latigazos. La plaga, aquí es un latigazo. Un latigazo
que precisamente los de la capital o los que tenían el poder habían puesto en todas las provincias alrededor. Y por eso aquí había puesto los latigazos de un sistema. O sea, cómo se tenía que imponer la fe, la religión, la creencia, las normas, la ley. Cómo se tenía que poner esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa situación, esos latigazos, eso que está diciendo en su griego, no eran solamente enfermedades biológicas, sino las marcas de un sistema de opresión. Eran latigazos de hambre, de exclusión, de rechazo religioso. Hay un término en la actualidad que se llaman los cristianos sionistas, que viene de una corriente que antes se llamaba, bueno, yo creo que todavía, que se llaman los dispensacionalistas. Gracias, hermano. Esto quiere decir que a través de la historia está como dividido, ¿no? La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la ley, la gracia, el milenio, todo esto tiene que ver con eso. Entonces los cristianos sionistas están apoyando una idea, ¿sí?, de que se tiene que construir un templo, que ese terreno o esa propiedad territorial se va a construir un gran templo y entonces vendrá el fin, un tiempo de milenio, pero para eso tiene que haber tribulación, tiene que haber hambres, y se han atrevido a decir estas personas que entonces van a destruir a todos los que viven ahí, los van a destruir. Dentro de esos, pues es todo Medio Oriente, parte de Medio Oriente, pero por citar a un pueblo que ha vivido en latigazos, en plaga, se llama Palestina. Son estos, en nuestro contexto, que Marcos está diciendo que están recibiendo latigazos, y son aquellos que están corriendo, o que son una plaga, o que en nuestro lenguaje muy chilango, pues que vemos bien fregados, ¿no? Bien pobres, bien acabados, bien sucios, bien tirados, bien acabados, jóvenes acabados, niños abandonados, dice la canción, ¿sí? Y decimos, pues, ¿qué le pasó? Pues si se ve bien enfermo, ¿no? No tiene servicios médicos, todo esto. Entonces, Jesús se retira a una barca, porque viene la otra parte. Dice que la gente o la multitud, la masa, caían sobre él. Nos muestra aquí un grupo de personas con un gran dolor. Pero quiero que veamos algo. Jesús se retira y no permite que caigan sobre él, ya no más. A esto es a lo que más adelante nosotros llamaríamos, o Víctor Frank llamaría precisamente una falta de sentido. O sea, la gente está dependiendo de que el pastor, de que el curandero, que el chamán, de que el médico, de que les digan para levantarlos. O sea, hay una dependencia de los liderazgos. A Jesús lo veían como un dramaturgo y ellos venían a él. Y Jesús se retira, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, yo no quiero que me hagan a mí como una especie de curandero, ¿sí? Y él se retira. A mí me llama mucho la atención esto, porque el texto nos habla de personas que se acercan a Jesús, personas que están desfragmentadas realmente. Un sistema de creencias los ha llevado a desfragmentarse, a sentirse abandonados, los nadie. Pero
pasa algo. Jesús muestra a través de los espíritus inmundos algo que nosotros le vamos a llamar que no está alimentando las dependencias, Jesús, o las codependencias. Una iglesia no tiene que alimentar las dependencias donde el líder es el único que tiene que solucionar, ni caer en discursos que justifican la opresión en el nombre del plan divino o en el nombre de Dios. Y pensando que ellos tienen ¿cómo dicen? El remedio, el trapito y el remedio, la solución a todos los problemas. Por eso es de que este Jesús nos muestra que también se tiene que retirar, salirse un poquito de la masa, de la multitud, para no convertirse precisamente en estos líderes que se sienten dueños y señores poderosos, y donde ellos tienen este poder para milagreros, yo le llamaría. Pero Marcos 3, 11 y 12, hay un término bíblico, teológico, que honestamente a mí me echó pozo, que se llama el secreto mesiánico. A lo mejor ustedes lo conocen mejor. Tú eres el Cristo. La gente dice, tú eres el Cristo. Y unos descubren que Jesús es el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús utiliza este término y dice, sabes que no lo digas, guarda silencio, cállate, no me nombres de esa manera. O sea, Jesús a todos los que le dicen este título, a todos los dice, guarda silencio. Pero ellos siguen con esto, ¿no? Tú eres el Cristo. A eso se le va a llamar el secreto mesiánico. Este término en el Evangelio significa tener poder sobre toda autoridad. Así es de que cuando, según estos espíritus inmundos, que ahorita voy a decir quiénes eran estos espíritus inmundos, Jesús calla a estos espíritus inmundos. A tal grado que el psicoanalista Carlos Domínguez dice que entre menos mencionemos el nombre de Dios, y me llamó la atención esto, que entre menos mencionemos el nombre de Dios, entre más callemos que Dios es el soberano, Dios y Señor, o que estemos dependiendo de Él, también vamos a estar más sanos. Él le llama de nuestra neurosis. O sea que llamamos a Dios más y más por nuestra neurosis. Lo dice de esta manera. Y existe una codependencia a la responsabilidad propia. Entonces, eso es lo que dice Morano, Entonces, ¿por qué es que luego hasta en la boca llevamos a Dios, ¿no? Y cuando nos va bien, ¿no? Pues gracias a Dios, ¿no? Y cuando nos va mal, pues ahí ni decimos adiós, ahí decimos otra cosa. Exactamente. Porque Dios se ha convertido precisamente en un ídolo muchas veces. Y lo hemos ocupado así. Entonces vamos a ver que estos espíritus, o lo que gritan estos espíritus, no es una cuestión de sobrenaturales, sino precisamente tiene que ver con gritos de indignación, lo que el sistema nos ha puesto. A veces nosotros tenemos atorados tristezas, miedos, soledades, y pues necesitamos gritarlo. Y muchas veces nos tiran de a loco. Pensamos que el espíritu inmundo es algo malo, algo terrible, pero es algo que tiene que salir de nosotros también, tiene que ser expuesto.
Entonces, desde este concepto, ¿para qué también tenemos que mostrar nuestros espíritus inmundos? ¿De qué nos sana? Pues cuando exponemos nuestros demonios, cuando exponemos nuestros espíritus inmundos, cuando empezamos a darnos cuenta quiénes somos y lo que traemos en nuestro morralito, pues entonces empezamos a trabajar. Yo les decía hace 8 días que tenemos que optar o que tenemos que tener preferencia por la erótica de la vida. O sea, apasionarnos por la vida. La meditación tiene que ser precisamente desde la vida, desde el deseo a vivir. Hoy quiero hablar de un poquito de la barca como la parte lo quiero ver de esta manera. La barca debemos reconocerla como una comunidad de fe, como una iglesia. Y en esa iglesia no puede ser un lugar donde la gente tiene que caer en Jesús. No tiene por qué codepender de este Dios. No tiene que buscar soluciones mágicas ni alivios temporales. El desafío para la iglesia hoy no tiene que ver con una cuestión de asistencia, no tiene que ver con una cuestión de que Dios nos da, dame, sino una congregación, una comunidad de fe que sea consciente de su propia vida. Puesto así, tenemos que cambiar de una iglesia de asistencia o dependiente de Dios a una iglesia de concientización, donde el oprimido, el enfermo, deja de ser objeto de lástima para convertirse en sujeto de su propia historia y se hace responsable de su pasado, de su presente y enfrenta su futuro. Quiero solamente terminar como empecé, con una geografía del dolor en nuestra actualidad. Y quise poner 2 fronteras, una la de Gaza y otra la del río Bravo. Porque precisamente todavía hay muchas personas ahora llamadas en movilidad que le decíamos migrantes. Y ahora son personas en movilidad que están realmente en situaciones precarias, pero que en Palestina ahora no solamente bastó con lo que están haciendo en el terreno palestino, sino ahora esta semana llevaban embarcaciones con ayuda humanitaria y destrozan toda esa ayuda humanitaria. ¿Quién lo hace? ¿Quiénes? Pues los que tienen el imperio, los que están al centro y no están viendo a los marginados. Entonces es momento de retirarnos también, subirnos a una barca alterna, estar en una comunidad o en una iglesia, en una comunidad de fe alterna, donde no nos estén oprimiendo ni dependiendo de Dios, y de esa manera estamos sanando también nuestra alma de la codependencia de Dios. El día de hoy, la invitación es caminar también desde el margen, leer la Biblia desde los marginales, entender que sanar no es solo quitar el dolor físico, sino restaurar nuestra propia vida, nuestros hogares, nuestra comunidad, eso que ha estado desgarrado en nosotras, en nosotros, y poder ser barca y retirarnos. Una iglesia no solamente da pan, sino también ofrece refugio contra el miedo
denuncia las leyes injustas y caminan junto a aquel que también ha sido lastimado. Estamos llamados a hacer resistencia activa desde el Evangelio, desde la Biblia, desde la fe, y convertirnos en espacios seguros, pero también de retiro, para poder ver al hermano, a la hermana, que eso es alteridad, sin estar invadiendo a la hermana ni al hermano. Alteridad es poder estar con él, con ella, sin estar sometiendo al otro. Gracias, hermano. Dios, amor, nos bendiga. Gracias, hermano Roberto. Gracias a ustedes. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Muchas cosas cambian en cuanto a la forma en que por siglos y años se han llevado así. Piensa uno que ese debe de ser el sistema y el método. ¿A qué vas a una iglesia? Pues voy a conocer más de Dios. Voy a, pues a lo mejor a pedirle algunas cosas que me han salido mal. Voy a ponerme a cuentas con Dios. La iglesia tiene un concepto subjetivo y objetivo en cuanto a ir a la presencia de Dios. Yo les he dicho muchas veces, no. Hay que quitarnos ya ese pensamiento de que ir a la iglesia es buscar a Dios o aprender de Dios. Vamos a la iglesia porque ahí nos encontramos como en una barca, con muchos pensamientos y hermanos que en algún momento dado son los que van a ayudarnos a ser más humanos y a sanar nuestra alma. Parece que yo estaría diciendo una herejía, pero quien realmente sana el alma, con quien realmente nos sentimos bien, es cuando llegamos a entender y a comprender a nuestro prójimo y a convivir con él, porque si no, entonces los planes de Dios no serían así. Y estamos entonces buscando, ¿sí?, un Dios inmanente, un Dios que no solamente creemos en Él, sino que también sabemos que llegar hasta Él es muy difícil. Pero entonces hay muchas cosas que en la Biblia están, pero que a veces no las entendemos. Hace 8 días me faltó terminar un poco este asunto. ¿Por qué? Pues porque exactamente el 80% de las cuestiones religiosas y sobre todo del cristianismo en sus diferentes versiones siempre ha pensado y ha sabido que tener parte de una representación de Dios en imágenes o en ídolos, en figuras, en pinturas, eso nos acerca más a Él y desvía nuestra atención y desvía nuestra mente de lo que realmente importa. Por eso esta indignación, terminé la vez pasada, pero me faltaba aclarar este asunto que es el más importante. Y con esto pues siempre va a haber discusiones y va a haber enojos de millones de personas. Cuando se indignan muchos y muchas en el mundo por haber visto a un soldado golpeando con un mazo, con un marro, la cabeza
de la imagen de Jesucristo que está crucificado, pero ahora está tirado. Ya lo repararon, ya en esa parte, ¿sí? Que ahorita también está en conflicto con Israel. Entonces, decir por qué se permite que hagan eso, ¿sí? En realidad, eso quiere decir lo mismo que el hermano comenta. En nuestro pensamiento siempre está Dios para pedirle, para clamarle, y que nuestra necesidad es cuando más debe de estar cerca de nosotros. Yo le digo que a veces las cosas cambian. Yo mi necesidad que tuve cuando me infarté, y yo no pensaba en Dios. En ese momento ni siquiera me acordé de Dios. En serio. Yo lo que quería llegar con alguien que me atendiera. Y ese alguien pues es un ser humano, es un semejante, que son los que se han desarrollado, han estudiado y se han preparado para eso. Entonces cuando cambiamos ese pensamiento, entonces empezamos a entender la importancia que significa estar cerca y entender al prójimo, subirnos, como dice el hermano, a una barca de la otredad, donde haya otros que piensen y actúen de manera diferente, pero que son parte de nosotros. Ahí es cuando realmente entendemos a Dios. Ahí vemos reflejado a Dios. Así que entonces, yendo exactamente al asunto de, entonces, ¿es correcto o no es correcto adorar imágenes? Yo le aseguro que si esta pregunta se las hago en un auditorio a cientos y a miles de creyentes cristianos, van a decir sí es correcto adorar a Dios, hacer imágenes de Dios. Todos van a decir que sí, porque así debe de ser. Yo les digo, no es cierto. No es cierto. Hay que ir a las raíces, al fundamento. Claro está que los que quieran seguir en ese pensamiento, pues tienen el derecho de hacerlo. Pero por eso están en un, perdón por la palabra, en un subdesarrollo. Pero los que hemos llegado a entender este asunto, entonces digo, yo voy a cambiar una imagen, una figura de un Cristo crucificado, doliente, sangrante, que está ahí puesto siempre a la entrada de un templo, de una iglesia. Ahí están las imágenes para quitarnos y mover nuestro pensamiento hacia eso que no tiene ningún efecto, no solamente interno, y no nos ayuda a crecer. Pero si yo cambio esa imagen por lo que es el génesis, el inicio de lo que Dios quería, y Él dijo, los voy a hacer conforme a mi imagen y a mi semejanza. Los voy a hacer a mi imagen. Entonces hay que entender que en lugar de que yo busque rendirle culto a una imagen, a una pintura, si entiendo lo que Dios quiso es que nos iba a hacer a su imagen, entonces yo voy a estar más cerca del prójimo, porque Él es la imagen de Dios. Mi hermana es la imagen de Dios. Mi hermano es la imagen de Dios. Y todo ser humano es la imagen verdadera de Dios. No es la imagen que está tirada o la imagen que vemos crucificada. Esa no es la imagen de Dios. Eso es lo que religiosamente se ha hecho. Pero la imagen de Dios es el otro. Es la otra. Es el prójimo. Y eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. Ama a tu prójimo porque estás adorando una verdadera imagen de Dios. Y por eso en las iglesias, sobre todo en la católica, prohibieron ese asunto. Porque pensaban que entonces se iba a elevar mucho
al hombre, al ser humano, y iba a caer en la idolatría ahora, ya no de imágenes, sino del ser humano. Pues era mucho mejor que tuviéramos ese pensamiento de saber que yo voy a adorar en cierto momento lo que es la necesidad de una persona. Yo voy a estar acercándome a mi prójimo para que entonces yo pueda entender que estoy adorando la imagen de Dios. Eso choca con un pensamiento religioso. Y entonces prefiero no hacer un lado a eso y decir, ¿cómo me voy a presentar, a honrar a un ser humano? Pues eso es lo que Dios quiere. Empezando por el Padre. Honra a tu padre y a tu madre, porque es lo primero de donde nosotros sacamos la imagen y semejanza que viene a través de los genes. Pero eso no se acepta. Sustituir a Dios, hacer a un lado en esa imagen, que aquí pues a veces se insulta a muchos, y a mí cuando yo empezaba pues también me insultaba. No tiene ojos pero no ve, ¿sí? Tiene boca pero no habla. Bueno, pues esa es la que en cierto momento se ha canalizado para quitar el enfoque del ser humano, de saber que la imagen de Dios está cerca de nosotros. Y entonces ahí es donde yo tengo que poner la atención. Entonces por eso este asunto es, yendo a la raíz y entendiendo el asunto, sí es correcto adorar la imagen de Dios, pero no las imágenes que nosotros por costumbre y religiosamente nos han dicho, no, es el ser humano que está ahí. Es lo que Jesús decía. Si tú vas a buscar a Dios al templo, a la iglesia, y te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, deja todo ahí y ve y reconcíliate con él, con mi imagen que está ahí, porque está dolida, está angustiada, está enferma, está preocupada. Él es la verdadera imagen mía. Ustedes son la verdadera imagen de Dios y son también el camino para llegar a la estatura del varón perfecto. Ante eso, debiera cambiar nuestra forma de pensar, de ver a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿sí? Para todo el tiempo que podamos poder convivir con ellos. Entonces esos puntos son importantes que había que aclarar en cuanto a la imagen que se escandalizó medio mundo cristiano porque golpearon la cabeza de un Cristo. Y tienen razón, pero es su pensamiento. Pero entrar en el concepto ya se amplió. Sí, nos indignamos más cuando están matando, cuando están abusando de mujeres, de hombres, de niños en todo el mundo, porque ahí no nos molestamos. Porque esa no es la imagen de Dios. Claro que esa es la verdadera imagen de Dios. Todos los desplazados, todos los que en cierto momento sufren angustia, preocupación, miedo, temor, con eso no, pues hay que se las arregle, porque vaya a la iglesia para que Dios le ayude. No, por eso está uno, por eso está el prójimo. Por eso les digo, Dios no hace los milagros, ni ayuda a nadie. Dios, Él nos ha enseñado a que ayudemos nosotros, otros que somos también imagen de Dios, que ayudemos al que es nuestro hermano, nuestro prójimo. Y eso es lo que cuesta trabajo. Y eso es por eso nuestra alma enferma. Bien, ahora sí entro precisamente al asunto que nos tocaba leer la semana pasada, de los últimos capítulos de Números. Estos últimos capítulos de Números del 29 a 36, cuando los leemos, no todo es así como para tomarlo en cuenta, sino hay destellos que son los que salen a relucir y tienen que ver con el tema que estamos viendo: cómo sanar nuestra alma, cómo realmente nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, de todos esos demonios que en cierto momento
están dentro de nosotros, pero como dice el hermano, que tienen que salir. ¿Cómo vamos a sanar nuestra alma? Primero reconociendo los que están, después dejándolos salir o que se manifiesten. Y eso no quiere decir que ya no regresen, ahí están, nada más que los expresamos. Y esa es la técnica del psicólogo. A ver, siéntate ahí en el diván, descansa y empiézame a hablar. Después de una hora que está hablando y hablando y a veces duerme, no, está sacando las cosas. Y además el psicólogo ajusta las cosas para que en algún momento dado él pueda darse cuenta si lo que estaba viviendo era correcto, guardando todo eso, ocultándolo. Porque ese es el problema de ocultar nuestros demonios. No, hay que sacarlos, pero hay que sacarlos de la manera correcta. ¿Sí? Este psicólogo también, psicoanalista, nos habla de la oscuridad. Todos tenemos la parte oscura, ¿sí? Y en ese sentido, si nosotros la escondemos, ahí va a estar, ocasionándonos enfermedades, preocupaciones, alteraciones. Entonces cuando la sacamos, empezamos a sentir esa liberación y sanar el alma, o sea, a través de la lectura, es realmente darnos cuenta de que ahí está. Y lo que nosotros hacemos aquí es para que ustedes también reconozcan y la dejen salir. Y a veces ya uno empieza a actuar, pero ya de una forma diferente. Entonces, leyendo estos capítulos del 29 al 36, encuentro yo 3 conceptos muy importantes. ¿Sí los repartió hoy, hermana? Bueno, ahorita los reparte la hermana. ¿Dónde están? Creo que hoy no los bajé tampoco. Es que yo no vi, por eso pensé que no iba a ver. Puedes bajarlos, ahí está el folder a un ladito de mi escritorio, está la computadora. Con razón. Entonces yo soy el que estaba durmiendo. Bien. Entonces, hay tres asuntos que es importante leer. Tiene que ver algo con lo que hoy el hermano también está comentando acerca de por qué ir a la iglesia es empezar a hacer comunidad, es empezar a hacer que el pueblo empiece a entender lo que significa estar reunidos juntos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento. Ese es el punto importante. Bien, vamos a leer ahorita que traigan todas las hojas, pero vamos a ver lo que nos dice Números capítulo 30, versículo 13. Números capítulo 30. Números 30. Así está escrito. Números 30, versículo 13 de Números. Dice así: el esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento de abstinencia que haya hecho la esposa o la mujer. Esa era una parte de lo que Moisés había escrito en cuanto a sus leyes sobre todo el comportamiento, de qué manera iban a tener un orden correcto en las familias y entre la comunidad. Y aquí en este momento decía Moisés, el esposo tiene la autoridad sobre la hija o sobre la esposa cuando ella haga algo, ¿sí?, que realmente a él no le guste. Si él escucha que está haciendo algo, está diciendo algo la esposa, él tiene la autoridad de anular ese dicho o esa promesa o ese compromiso. O sea, ese es precisamente sanar el alma, porque a la fecha todavía existe eso,
de que a veces el marido o una persona que se cree mayor, con mayor conocimiento, mayor autoridad, anula la voluntad de otras personas. Es muy común el que anule uno constantemente la voluntad de otras personas. Tú lo dijiste, pero eso no es así. Tienes que cambiar tu forma de pensar. O esto no va a actuar como tú lo estás diciendo. Se va a corregir. Y estaba precisamente este asunto relacionado de qué manera la mujer tenía que depender en cuanto a lo que ella hablara o decidiera, del gusto del esposo, del gusto del marido, ¿sí? Pero si el marido no le gustaba, entonces decía, yo anulo eso ante Dios. Si ella te hizo una promesa a Dios, yo la anulo. Hoy en este tiempo es exactamente para muchas igual. Y hay algunas que dicen, ¿tú por qué te estás metiendo? Yo estoy decidiendo lo que yo voy a hacer, ¿sí? ¿Y por qué no me tomaste en cuenta antes? Bueno, porque no tengo que estar rindiendo cuentas todo el tiempo. Esa es una mujer libre que ha sanado su alma de que alguien le anule su voluntad. Pero en México y en el mundo está muy acostumbrado a eso. Y la mujer permite que el hombre de una autoridad o de gobierno o espiritual anule su voluntad de lo que ella decida. Esa era una ley que había puesto. Por eso es sanar el alma enferma de anular la voluntad de las mujeres. Hay muchas mujeres que se les anula su voluntad, o por un hijo que ya creció y que ahora son los hijos los que mandan, o por un esposo que es autoritario, o por un gobierno igual. Y entonces la mujer, ¿dónde queda su voluntad? ¿Dónde quedan sus decisiones? Están hechas a un lado. Pero es porque ahí viene esa enfermedad ya arrastrándose desde hace mucho. Es expresarlo para decir, yo la tengo o no la tengo, esa costumbre. Mi esposo anula fácilmente mi voluntad y tengo que someterme a él. Aquí habla precisamente de la autoridad que el esposo tenía sobre la mujer, siendo su hija o siendo su mujer. Podía anular su voluntad si no le parecía lo que ella hacía o lo que ella dijera o el compromiso que hiciera ante Dios o ante la sociedad. Ese es el asunto que tenemos que revisar. Ahora, el otro punto es sanando el alma del odio y asesinato de mujeres, o sea, del feminicidio. Números 31, 15 y 16. 31, 15 y 16. Dice, ¿cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Pregunta Moisés al ejército que había ido a hacer guerra para entrar a Canaán. Antes de entrar precisamente, les preguntó, ¿cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. ¿Eh? ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Así que en este asunto decimos, hay que sanar el alma precisamente del feminicidio, porque de ahí a la fecha siempre han sido las mujeres las que mayor han sufrido muchas veces y las han masacrado, las han matado. ¿Sí? Pero si entendemos desde este asunto desde dónde viene, porque está escrito en una de las leyes de Moisés, ¿sí? Cuando tú vayas a otro pueblo, cuando tú conquistes, no dejes nada con vida, absolutamente. Todo destruye, ganado, mujeres, niños. Y últimamente le preguntaban a Netanyahu y a uno de los guerreros, ¿por qué te estás ensañando
con los jóvenes y los niños en Gaza, con los palestinos. ¿Por qué? Porque ellos cuando crezcan, porque los niños cuando crezcan van a tener también odio y nos van a hacer la guerra a nosotros. Entonces de una vez hay que exterminarlos. Y eso viene desde hace 3500 años. Todo eso es una costumbre que viene arrastrándose por tiempo. Y no solamente el pueblo de Israel, la mayoría de los ejércitos y en las casas y en las autoridades, ¿sí? Siempre el feminicidio es una de las cosas que a veces nosotros no tenemos. ¿Por qué razón? Pues hay enfermedad del alma. Y si en algún momento dado quien generó esto, que fueron las iglesias, porque ellos generaron, nosotros generamos eso en un tiempo. Cuando vinieron los españoles, igual, había destrozos hacia las mujeres, exterminio total. Y si los que generamos esto, o sea, las iglesias, no lo hacemos y no cambiamos el asunto, lo tiene que hacer la autoridad. Pero la autoridad se ha tardado mucho aquí en México. Apenas en la semana pasada, apenas sale precisamente la nota de que ya 27 estados, de los que tenemos aquí 32 en México, ya aceptaron poner en la Constitución castigos contra el feminicidio. Y hasta hace tiempo, ¿por qué? Pues porque a veces no lo permiten. Las mismas autoridades, a veces políticas, impiden que si se está dañando, se está matando a las personas, pues es necesario hacer una ley. Sí, pero ¿qué va a pasar con todos sus votantes? No, pues primero dicen, no, es que si hacemos esto, no vamos a tener los votos suficientes. Entonces enfrentarse a leyes. Y dice aquí esta nota, que es precisamente de Reforma del miércoles 29 de abril del 2026, en México, pero esto se extiende a todo el mundo. En todo el mundo las mujeres sufren, también las utilizan, las asesinan, las matan. El feminicidio está tipificado ya como un delito ya muy penado en muchos países. Aquí apenas empezó, dice, las dos cámaras, pero esto lo voy a decir, ¿quiénes son los autores de esto? Andrea Becerril, ¿sí? las que escribe esta nota, Georgina Saldierna, Fernando Camacho y Enrique Méndez, escritores, periodistas que han investigado este asunto y son los que sacan esta nota. Las dos cámaras del Congreso formularon, o sea, la de diputados y la de senadores, formularon ayer la declaratoria de constitucionalidad. Constitucionalidad, ya es constitución, ya no la pueden quitar. De la reforma al artículo 73 de la Carta Magna en materia de feminicidio, luego de que fue aprobada por 27 legislaturas locales y la remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. O sea, ya está tipificado con penas mayores el feminicidio, el que a una mujer se le asesine, se le mate. Pero venimos desde allá, desde Moisés dijo, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? ¿Por qué dejaron también con vida, más adelante en otro, por qué dejan con vida a los niños? Ellos son los que por su causa, cuando crezcan, entonces vamos a ser también nosotros perseguidos y hasta exterminados. Por eso es este concepto que viene de ese tiempo. Y en otra ocasión les dijo, ¿por qué dejaron con vida a los animales? También les dijo Moisés, y muchos dijeron, porque también eran un poco codiciosos y querían todo el ganado de los pueblos que conquistaban y se lo llevaban. Y tenían buenas respuestas. Y les dijo Moisés, ¿por qué también dejaron con vida a los ganados? Les dije que todo tenía que ser exterminado. Bueno, es que los ganados también los trajimos
para hacerle ofrendas al Señor. Eso nos va a servir. Eran muy listos también, y le daban la vuelta. Y él dijo todo. Y esa fue una de las causas. En algún momento dado también movieron a Saúl como rey. Bien. Así que entonces, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, resaltó que la reforma, oigan bien, que la reforma constitucional, lo que las iglesias no hicieron o debieron haber hecho o prohibido o enderezado, aunque estuviera en la Biblia, tenían que haber enderezado. Y esto no es para nosotros, y si la autoridad no lo corrige, nosotros sí, pero esto no es de Dios, el que se extermine a la mujer, ¿sí? La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, resaltó que la reforma permite al Congreso de la Unión expedir una ley general para fortalecer la prevención, la investigación, la sanción y la reparación del delito del feminicidio, que es uno de los más dolorosos y de mayor gravedad que afecta a nuestra sociedad de manera estructural. O sea, hay mucha enfermedad en este asunto, porque todavía se sigue haciendo esto. Y a diario escuchamos noticias de que mataron a una joven, de que la asesinó su esposo o su exmarido, ¿sí? O la asaltaron y la mataron. O sea, la mujer en cierto momento sigue siendo objeto de odio, ¿sí? y de daño, porque la consideran como desde el momento en que Moisés dijo, no, la voluntad de la mujer, si a ti no te gusta lo que ella dijo o lo que ella prometió, puedes anularlo tú y ella no va a tener ninguna responsabilidad, porque tú le vas a anular lo que ella hizo. Es quitarle no solamente su voluntad, sino también después la vida. Ese es precisamente enajenar a una persona, ¿sí? Que no tenga ni siquiera alma. Vean hasta qué grado se puede manipular y manejar este tipo de información, y supuestamente decimos que pues es de Dios porque viene en la Biblia, ¿no? Y el tercero, y también es de los más importantes, dice Números 35, 24 al 27. Números 35, 24 al 27. Viendo el trasfondo y viendo y escuchando lo que el hermano acaba de decir, es exactamente el resultado que en esos momentos de aquel tiempo debiera de haberse perfeccionado. Se hacía o se medio hacía, pero esos pensamientos, dice uno, bueno, entonces Moisés estaba loco, estaba desquiciado. ¿Por qué de repente sacaba leyes tremendas que dañaban a las personas? ¿Y por qué de repente entraba en él un proceso de iluminación y sacaba una ley perfecta que a este tiempo todavía no la pueden hacer? Pero ella las consideró que era de beneficio importante. Por eso le voy a explicar esto, voy a profundizar un poco más en este detalle. Miren, Números 35, del 24 al 27, dice: será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó, y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Entendiendo este asunto, hermanos, esa era la grandeza de Moisés. Yo reconozco, cuando
cometía errores, y cuando cometen errores las personas, pero hay que exaltarlos cuando realmente tienen pensamientos adecuados. Y dice uno, ¿cuál es el efecto entonces de las personas y de los seres humanos que de repente están con una actitud positiva, una actitud de ayudar, de proteger, y llega esa música? El hermano, a veces lo he escuchado muchas veces, cuando dice el hermano, es que esta nota va a ir increciendo. ¿Qué significa eso, hermano? Que va subiendo, Que va subiendo, va increciendo. O sea, porque a veces la persona va increciendo, va subiendo en su forma de pensar, en su calidad, en su dignidad, porque también sabemos que es una persona que de repente aparece la lucidez. Pero porque a veces se va a lo peor, porque se deja precisamente atrapar por pensamientos o por sus demonios que trae adentro. Esa es una guerra constante, que a veces nos asombra. Y aquí Moisés tuvo una lucidez, digamos que aquí fue algo profético, para que en ese momento hubiera realmente una consideración de cómo había que ayudar a los que cometían algún delito o un asesinato. Y él dijo, cuando ustedes tomen posesión de la tierra que les estoy dando, tienen que apartar 6 lugares. Aparten 6 lugares. 3 al este del río Jordán, ¿sí? Y otros 3 al occidente. O sea, cruzando el Jordán van a buscar otras 3 ciudades, y antes otras 3, porque ahí se les va a llamar la ciudad de refugio. Ahí va a ser la ciudad de refugio. Y esa comunidad de ahí, la que viva en esos lugares, tiene que entender que va a defender a los convictos que lleguen ahí. Aquellos que en algún momento hayan cometido un delito, que fue a lo mejor por descuido, por imprudencia o injustificadamente los quiera perseguir el vengador, porque en ese tiempo decía, ojo por ojo y diente por diente. Si alguien mató a alguien, él también puede matarlo. Y si alguien lo lastimó, le sacó un ojo, ojo por ojo, o un diente, diente por diente, que era la ley del talión. Pero digo, excepto cuando alguien haya hecho que lo hizo no con alevosía y ventaja, sino que lo hizo de manera accidental. Si mató a alguien pero fue accidental, este hombre tiene el derecho de conservar su vida, pero para eso tiene que ir a una de estas ciudades, la que le quede más cerca. Entonces corres a esa ciudad y el vengador va a estar atrás de ti, y si tú llegas primero a esa ciudad, ya te libraste, porque ahí la ciudad, la comunidad te va a proteger. La comunidad era la que tenía la obligación de acoger al homicida y protegerlo del vengador. Aquí ya este límite, la que protege es la comunidad. Eso no se había visto, era novedoso en ese tiempo. 6 ciudades en donde el homicida o el violador de alguna tenía que llegar ahí, y ahí era protegido por la comunidad. ¿Qué significa esto? Significa precisamente que la democracia ya había empezado allá. Esa era la democracia. Mucho antes de los griegos, porque la democracia y el demos y el kratos de los griegos aparece más o menos, ¿sí?, en el año 450, ¿sí?, más o menos antes de Cristo, en el año 500 antes de Cristo. Aquí estamos hablando todavía otros 1000 años antes. 1000 años antes es cuando ya el pueblo de Israel andaba en ese lugar. En ese tiempo todavía no aparecían los pueblos griegos, pero ahí estaba ya Moisés hablando del demos y del kratos.
¿sí?, la autoridad y el poder del pueblo para que no se cometieran injusticias desde ese tiempo. Por eso, entender una comunidad, una sociedad, un país, un mundo con alma sana, que tenga el alma sana, respeta los derechos humanos y hace leyes para proteger y rehabilitar a sus ciudadanos infractores. Por eso es muy importante saber que si se hubiera o se debiera llevar ese asunto, otro mundo sería diferente. Debiera de haber ciudades ahora. Entramos a ese asunto. Es el ejemplo de lo que debiera de extenderse en el mundo. Aquí tenemos ejemplos en la Biblia de lo que se debe de hacer y de lo que hay que evitar hacer o lo que no se debe de hacer. Ya depende de nosotros. Pero estas son de las cosas que decimos, ¿por qué no se ha incrementado esta importancia para que no solamente haya ciudades de refugio? Cada ciudad o cada país democrático, el pueblo es el que tiene el poder. Decía, en esa ciudad no va a llegar ninguna autoridad ni el vengador a querer sacar y juzgar o matar al asesino. No, ahí el que gobierna es el pueblo, y el pueblo, ¿sí?, es el que va a decidir y va a cuidar al infractor hasta que se rehabilite. Hasta que se rehabilite. Ese es un asunto muy importante. Aunque aquí también dice, hasta que se haya muerto el sumo sacerdote de ese lugar, el sacerdote, entonces ya podrá salir el infractor de esa ciudad. Pero si él sale sin el consentimiento de la protección del pueblo, es bajo su responsabilidad. El pueblo ya no va a poder protegerlo si sale de los límites. Así como los letreros que a veces tienen tanto tiempo para llegar a Puebla, tanto tiempo para llegar a Morelos, así decía, tanto tiempo para la ciudad de refugio. Aquí estás en la ciudad de refugio. Llegando ahí, ya no lo tocaban y se encargaba el pueblo y la comunidad de protegerlo. Había precisamente el poder del pueblo ahí. Ese era en realidad algo muy, muy importante para esos tiempos y para hoy. Parte de esta situación, decimos, aquí tenemos también muchos conflictos. El infractor no tiene un buen juicio, a veces ni siquiera se lo hacen, se lo llevan y a veces sale peor, sale entrenado cada vez más para ser peor delincuente, porque ahí adentro está también el conflicto muy fuerte. Ahí hay una pelea de poderes ahí y también de corrupción dentro de los penales. No hay ciudades de refugio. Se supone que un país democrático es un país, un ejemplo, pero para llegar a ser un país democrático como realmente debe de ser, en donde sea el pueblo el que mande y el que decida, ¿sí?, que esa persona debe estar protegida, ¿sí?, de las injusticias o de alguien que quiera abusar de él, es el mismo poder del pueblo que lo protege, es la misma democracia. Y hasta que se rehabilita, la responsabilidad del pueblo era seguirla ayudando hasta que él realmente volviera a regenerarse, a rehabilitarse. Y no podía salir hasta que estuviera ya, como se dice, libre o curado de la amenaza que tenía. Esto es maravilloso, esta situación de lo que es una comunidad, una sociedad, un país. Y lo que decía el hermano en cuanto a la alteridad es precisamente formar comunidades, que somos diferentes, pero estamos enlabonados en base a un mismo pensamiento, en base al bienestar de las personas. En una iglesia es parte de todo lo que se tiene que aprender, pero es para venir a poder apoyarnos, ayudarnos juntamente, hasta que la persona que viene con algún problema psicológico, a lo mejor emocional,
físico. Bueno, pues entonces hay una comunidad en donde todos tenemos que participar para poder ayudar a sanar al hermano y a la hermana. Esa es la relación principal y nos sentimos realmente obligados a protegerlo, a protegerla. Por eso dice el compromiso, que a veces les digo, es un compromiso muy fuerte, formar parte de una comunidad que entiende los valores espirituales, pero también los valores éticos y morales. Y de ahí entrada también entender por qué ahora sustituimos el pensamiento de Dios por el pensamiento del prójimo. Y eso no es herejía. Y el hermano lo dijo bien claramente, en la medida, según el filósofo, es un psicoanalista. ¿Por qué en el momento en el que tú dejes de estar clamando a Dios, por qué te empiezas a liberar? Eso dirían muchos. Este hermano está diciendo herejías. ¿Cómo si yo clamo a Dios voy a estar más enfermo por Dios o hacia Dios? Sí, porque ese clamor hace que nosotros nos volvamos codependientes y ya no podamos dejar eso, y eso nos enferma. La codependencia, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a lo que Philly ha estudiado durante años en Neuróticos Anónimos, la hermana la hermana Norma, la hermana Tere, ¿sí?, que han participado por años en grupos de Neuróticos Anónimos, es codependencias que enferman a la persona. ¿Ah? Y en ese sentido es donde tenemos que liberarnos. Hay ejemplos que a veces los empleamos de una manera equivocada, pero a nosotros nos corresponde aclarar este asunto. Y se habla mucho, ese fue uno de los mensajes que di una vez que me invitaron a un grupo de Neuróticos Anónimos, en donde hay codependencias. Entonces yo dije, ¿qué tema agarro? ¿Qué experiencia les puedo presentar? Hablarles de la codependencia, de tanto daño que hace. Y de repente encontramos en uno de los evangelios, creo que es el de Lucas o no sé de cuál, el hijo pródigo. ¡Ay, el hijo pródigo! Entonces es un ejemplo. Yo les digo, no, hay que entender bien este asunto. Cuando el hijo pródigo, ¿verdad?, le dice a su padre, padre, dame mi herencia, porque yo ya me voy de aquí y quiero ser independiente de ti, quiero escoger mi propio camino. Entonces el padre dice, pues adelante, aquí está tu herencia, y le dio la herencia, que ya era una violación a la norma de ese tiempo, porque una herencia no se daba cuando vivía el heredero o el que iba a dar la herencia. No se puede dar una herencia si no había muerto el que iba a heredar. Entonces, en vida le dijo, violando ese derecho, le dijo el hijo pródigo. Él violaba muchas cosas, ¿eh? Él no le interesaban los reglamentos de esa época. Él dice, dame mi herencia. Yo no voy a esperar hasta que te mueras, ¿sí?, para que me des lo que me toca. He trabajado mucho tiempo aquí en tu casa, en tu hacienda, y también yo me he gastado mucho, igual que mi otro hermano. Y si él no quiere, pues yo sí. Él que se quede todavía a trabajar contigo. Yo quiero mi libertad. Fíjense. Y dijo el padre, ahí está tu herencia. Si hubiera sido un padre legalista, no, ¿cómo te la voy a dar? Yo voy a violar una ley, y esa ley yo voy a condenarlo por violar esa ley. Pero ese padre igual, a él no le interesaba, le interesaba cómo educaba y cómo veía que se iban creciendo sus hijos. Le dijo, ahí está la herencia que te toca. Y le dio, dice, la herencia que le tocaba al hijo pródigo. Entonces él agarró sus cosas y se fue. Anduvo de ciudad en ciudad. ¿Cómo se la gastó? Dice aquí, de una manera la despilfarró. Igual que en aquel tiempo había lugares en donde se emborrachaban, en donde había
pues a lo mejor fiestas con mujeres, había orgías, y él gastaba todas hasta que se le acabó la herencia. Se le acabó la herencia y dijo, bueno, pues ya se acabó, ahora voy a tener que trabajar. ¿Ah? Entonces buscó trabajos y solamente donde le daban era de cuidar cerdos, algo que en algún momento dado es contrario a las leyes de los judíos. Ni comas carne de cerdo y mucho menos te relaciones con los cerdos, ¿sí? Entendiendo eso y leyendo de otra forma, es contra la iniquidad que había en ese tiempo. Dice que era tanta el hambre que hasta se tenía que comer la carne o los alimentos de los cerdos, las algarrobas. Y así pasó mucho tiempo comiendo lo peor. Hasta que de repente, aquí es donde viene la interrogación, pongan atención. De repente dice que llegó o entró en sí, como que otra vez se iluminó su mente y dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá en la casa de mi padre? Los jornaleros comen mejor que yo, viven mejor que yo. Voy a regresar con mi padre y le voy a decir pues, que me perdone, ¿eh? Y allá ya voy a lograr el estatus o la condición que antes tenía. Entonces, ojo, cuando él decide, dice, entrar así, porque es lo correcto, pues sí, regresa a tu padre y ahí vas a vivir bien. Tenía una codependencia del padre que no logró quitarse, porque los problemas, cuando llegan a ese nivel, inmediatamente recurrimos al familiar. Y él dijo, pues voy con mi padre, él siempre me saca de apuros y no creo que esta sea la excepción, y va y se regresa. Ojo, el significado es decir, hay que aprender del hijo pródigo, que él regresó a Dios, supuestamente, ¿sí? Y Dios entonces le hizo fiesta y lo perdonó después de que estaba ahí. Y aquí en el asunto es, regresa a Dios y Dios sí te va a revolver tus cosas, te va a perdonar, te va a vestir nuevamente con vestidos lujosos, te va a dar tu anillo y vas a ser nuevamente ahí. Pero ¿sabe qué logró aquí? Seguir siendo codependiente. Si él se hubiera seguido allá, estaba en su libertad, la libertad de una persona, ¿sí? Pues muchas veces empieza a verse como que alterada, pero eso no me quita, yo sigo siendo libre porque ahora voy a ir con mi padre, él allá me va a dar trabajo y tienes una codependencia enfermiza. Y así a veces, si utilizamos al hijo pródigo como diciendo, hay que ir con Dios, ya cometiste un error, regresa con Dios y Dios te va a ayudar. Insisto, estas palabras son difíciles, pero aquella persona que es libre no depende de Dios, ya no regresa a Dios. Por eso pocos lo entienden y muchos dicen, ¿cómo no voy a regresar con Dios? ¿Cómo no voy a depender de Dios? Pues si lo que le estoy diciendo, y dice hermano, cuando clamamos más a Dios, cuando dependemos más de Dios, es cuando nuestra alma está más enferma. Entonces, ¿qué hago? Y esto se los pongo siempre como un ejemplo de la vida familiar. Eso es muy importante y muy claro aclarar este asunto. Mientras tú dependas siempre de tu padre y de tu madre, vas a ser una persona inmadura, una persona inútil, porque siempre vas a buscar a tu padre y a tu madre para que te ayuden a resolver el problema. Así que entonces, tú ya decidiste tu vida, ya decidiste partir, decidiste alejarte de tu padre, buscar tu propia familia. Es correcto,
porque entonces sí vas a ser libre. Sí, pero entonces ahora ¿de quién voy a depender? Yo no puedo vivir solo. ¿Qué dijo entonces? ¿O qué diría Dios? ¿O qué diría Cristo? ¿De quién vas a depender ahora? Ya no está Dios. Ya no está esa figura celestial. Esa figura que es inmanente, que no se ve, no se siente, o sí se siente, pero no de una manera clara. Ya no dependes de Él. Entonces, ¿ahora de quién? Vas a seguir dependiendo de Dios, pero no en la forma en que tú estás acostumbrado a hacerlo. Ahora hay que voltear a lo que dijo Jesucristo. Ahora les voy a quitar a este Dios y les voy a poner otro, que es imagen y semejanza. Jesús nos pone a nuestro prójimo como parte de nuestra creencia y de nuestra espiritualidad. Él va a ser tu Dios. Él va a ser tu Dios. A Él tienes que estar siempre buscando, ¿sí? Empezar a relacionarte con Él, a honrarlo a Él. Y eso casi no se entiende. Pero cuando nosotros cambiamos de adorar una imagen, de rendirle culto a un hombre, digo, a un ser que no está cumpliendo con las cosas, o a una imagen, estaremos enfermos siempre. Pero cuando volteamos a ver al necesitado, al diferente, ese sí es lo que dice Dios. Ahora sí estás adorando mi imagen. Ahora sí estás tú junto a Él, porque Él es el que es una imagen mía. Y es donde ahí ya choca uno. No, ya ¿cómo voy a estar con Él? ¿Y cómo voy a imaginarme que Él es Dios? Pues así lo puso Jesucristo. Ya que nosotros lo entendamos o no. Pero yo por experiencia les puedo decir, en la medida que yo iba olvidándome de Dios, y Dios ponía su atención en mí, en el ser humano, en las personas, en ese momento yo aprendía más. Yo aprendía más. Entendía mejor lo que era Dios. A Dios se aprende no buscándolo, viéndolo a Él, sino buscando al ser humano. Ahí es cuando entendemos más de Dios. Ahí es cuando llegamos a la estatura del varón perfecto. Ese es el asunto. Y en estos tres asuntos quise remarcar lo que era hacer comunidad, subirnos al barco o a la barca de la alteridad, y la otra, ¿cuál es la alteridad? Y la otredad. Eso es, aunque somos diferentes, pero tenemos las mismas necesidades. Las mismas necesidades. Y eso es ayudarnos para entender realmente que cuando la persona necesita algo, cuando la persona cometió una infracción, nosotros tenemos la obligación, así como dijo Moisés, de ser una ciudad de refugio. Las iglesias son ciudades de refugio. Las comunidades y las colonias deben ser ciudades de refugio. El país debe ser ciudades de refugio, o aclarándolo de la manera actual, deben ser ciudades democráticas, porque ese es el poder del pueblo. Y el poder del pueblo pesa más. Cuando está unido, pesa más que cualquier autoridad. Con esto termino. Después hay un conflicto y dicen, bueno, ¿hasta cuándo Trump va a seguir abusando de su poder? ¿Hasta cuándo Trump va a poder, van a poder amarrarle las manos? Y sobre todo, ¿hasta cuándo va a dejar de hablar cosas que dice a veces? O abusar de los... ¿Hasta cuándo? Y esto ya lo pueden ustedes responder. ¿Hasta cuándo? Alguien dice, no, pues hasta que China realmente le ponga un alto. No, hasta que Rusia le ponga... Pues si son iguales, abusan. ¿Hasta cuándo va a poder? Hasta que el pueblo decida, hasta que los estadounidenses se cansen y digan, basta ya, hasta eso. Esas son las comunidades que transforman el mundo, cuando entienden que han abusado los gobernantes, cuando entienden que se cometen injusticias. El que tiene autoridad no es ni el gobernante, no es ni Dios, sino es el mismo pueblo.
es la democracia. Pero hay que entenderlo. Ser democrático no solamente es ir a votar cada 6 años o cada 3 años. Ser democrático es hacer comunidades, ayudarse unos a otros para que el vengador y los que abusan se detengan sus manos. Digo, hasta aquí te permitimos, de aquí para allá haz lo que quieras en tu casa, pero acá no. Eso es muy importante entender. Y es el cristianismo verdadero, no religioso. Religioso, pues sigue adorando a Dios, sigue clamándole a Dios todas las veces que quieras, que te ayude, que te diga, pero Él permanece en silencio, en silencio. Y entonces, en lugar de Dios, ¿quién habla? En lugar de Dios, ¿quién habla? Nuestro hermano, nuestra hermana, el prójimo, el vecino, el necesitado, el abusado, ¿sí? Ese es el que habla, dice, aquí estoy yo, dice Dios, escúchame. Bueno, pues es donde tenemos que poner el enfoque. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Dios los bendiga. Gracias.